de espacios públicos inclusivos en barrios populares. En esta ocasión, en esta cuarta sesión de una serie de sesiones que han sido sumamente interesantes sobre el tema, hablaremos sobre Guayaquil, justamente sobre la ciudad que da cabida a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que es nuestra anfitriona el día de hoy, como parte del proyecto SurLab que desarrollamos conjuntamente con la Universidad KU Leuven y la Universidad de Cuenca. En esta ocasión, hablaremos sobre Guayaquil y las trayectorias de informalidad, dinámicas y retos actuales. Bienvenidos a todos los participantes en esta sesión y bienvenidos también a los compañeros que nos acompañan en la sala de Zoom y a aquellos que nos estarán escuchando a través de nuestra página web del proyecto. Vamos pues entonces a dar inicio a esta sesión y en primer lugar tendremos la participación de nuestra compañera Patricia Sánchez Gallegos. Patricia es arquitecta de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, tiene una maestría en estudios urbanos por la Flaxo, Ecuador. Es doctorando dentro del proyecto de urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Es directora ejecutiva de la Fundación Vida Urbana y coordinadora del programa Construyendo Juntos. Su foco de investigación está justamente en los asentamientos informales, la vivienda social y la producción social del hábitat. Tiene varios artículos y libros, y siendo quizá el más significativo, el denominado Mercado de Suelo Informal en la ciudad de Guayaquil, que fue distinguido como mejor tesis de la promoción 2011-2013 de la Flaxo. Además, comparte sus actividades académicas con otra serie de actividades como el activismo. Es fundadora, de hecho, del colectivo Derecho a la Ciudad. En los últimos 10 años ha efectuado acciones de resistencia contra desalojos ocasionados por los megaproyectos urbanos. Damos entonces la bienvenida a Patricia. Adelante, Patricia. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a tratar de ser lo más breve posible, tratar de maximizar el tiempo hablando sobre la informalidad en Guayaquil, que considero es uno de los problemas más graves urbanos que tiene la ciudad de Guayaquil y el Ecuador en general. Esta lámina presenta un poco la evolución del crecimiento de Guayaquil en los últimos, a partir del 46 hasta el 2014, indica el gráfico, pero es la tendencia que en la actualidad se presenta, no ha cambiado mucho del 2014 al 2020. Lo importante que nos enseña este gráfico de la evolución es el cambio sustantivo del área de la mancha urbana que ha tenido Guayaquil a partir de la mitad del siglo. Y esto tiene que ver directamente con su modelo de desarrollo. Está asociado a una economía extractivista, exportadora primaria de productos primarios, como son el cacao, el banano, en los últimos años el camarón, el cacao, desde fines del siglo XVIII, 1890, fines del siglo XIX, perdón, que tuvo su auge o su boom en los primeros 20 años del siglo XX, y su decaimiento, como son todos estos procesos extractivos primarios, su decaimiento a partir de 1922. Posteriormente, Guayaquil estuvo asociado y sigue asociado hasta la presente década, sin que sea el producto de exportación mayor, el banano. El banano dinamizó la economía urbana de la ciudad de Guayaquil, más o menos a partir de los años, de mediados del siglo XX, 1950, a partir de 1950, dinamiza la actividad económica de Guayaquil y ya se presenta, a diferencia del cacao, que fue una actividad eminentemente rural, el banano dinamiza actividades mucho más urbanas, como por ejemplo todo el proceso de embalaje del producto, que se tiene que hacer en cajones adecuados, todo el sistema de puertos
y de terminales y de transporte para el mantenimiento, para la circulación, para el mantenimiento del producto, y una serie de otras actividades conexas con la actividad central, que era la producción del banano, que al estar asociadas con la exportación, convierten en la ciudad de Guayaquil y convierten la actividad bananera en una de las dinámicas más importantes de la ciudad. Es justamente en estas épocas en que se inician las grandes olas migratorias hacia la ciudad de Guayaquil, producto de la descomposición agraria, por un lado, y fundamentalmente por el modelo de desarrollo capitalista y dependiente que ciudades como Guayaquil, que son muy similares a todos los procesos urbanos de América Latina, se desarrollaban. Podemos decir que a partir de este año, el suburbio como tal, los suburbios, lo que nosotros denominamos de los sectores informales urbanos, se los denomina suburbios en Guayaquil. Y los suburbios además están asociados con otra categoría que es la invasión. O sea, los suburbios son producidos por invasión. Esto es importante que lo retengamos porque vamos a ver cómo ha cambiado un poco el proceso de formación de los suburbios a través de las invasiones. Ya. Justamente la informalidad, si regresamos un poquito a la... No, quedémonos en esta, está bien. No. A ver, quedémonos en esta. Entonces, a partir de ese año, estamos viendo que el proceso, la primera corona de asentamientos urbanos se da en el suburbio oeste, donde estoy, sí logro señalar con el cursor. En la primera corona de asentamientos urbanos que justamente se desarrollan en el suburbio oeste, a partir de los años 60. Los asentamientos informales, entonces, en estas zonas se caracterizan por ser invasiones paulatinas de suelo, que en los años 80, por el crecimiento de la población, por la demanda de suelo de la población, de población que ya no solamente es migrante, sino que también responde al crecimiento natural de la población asentada ya en la ciudad, se dirige hacia los Guasmos a finales de 1980. Paralelamente, Copada del sur de la ciudad, ya por límites, franqueada además por límites naturales, como son toda la zona de esteros, las ocupaciones informales se dirigen hacia el norte de la ciudad en suelos que ya no son suelos municipales ni suelos de manglar, como los primeros, sino que ya son suelos privados o suelos que han sido expropiados por el Estado para el desarrollo de programas inmobiliarios. Y en los últimos años, diríamos que a partir de los años 2000, esta modalidad de procesos paulatinos de ocupación de suelo y de formas organizadas de ocupación de suelo masivas siempre, como fueron los de los Guasmos, Mapasingui y Prosperina, a final de los años 90, en la zona noroeste de la ciudad de Guayaquil, que se ve en el gráfico con una mancha lila, azulita, la modalidad de acceso al suelo cambia definitivamente y ya no son las ocupaciones informales a través de invasiones paulatinas o grupales en forma de cooperativa, sino más bien se trata de mercados de suelos urbanos, o sea, procesos de mercados de compra y venta de suelo informal en la que participan fundamentalmente tres actores: el propietario del suelo, los políticos, las autoridades políticas, sean previas a ser autoridad o no, y líderes populares barriales. Entonces, es una trilogía a través de la cual se vende suelo, se vende suelo con una muy alta carga de valoración y de ganancia. O sea, es la venta de suelo generalmente son lotes muy pequeños, son lotes donde las densidades poblacionales son muy altas, entonces la
La renta que se genera por la venta de suelo es por la altísima densidad del suelo, por un lado, y por otro lado, que es es lo principal también, es que se vende a precios de suelo servido, se vende suelo que no tiene absolutamente ningún tipo de infraestructura. No tiene vías, no tiene agua, no tiene alcantarillado, no tiene redes públicas. Todos estos servicios se los construye colectivamente con la gente que se va asentando y ellos van dotando de servicios al suelo, por lo que las altas rentas que se generan de un suelo vendido a muchas familias, muy poca área, sin servicios, es extremadamente alta. Entonces, además que en los procesos, a partir del año 2000, los procesos de informalidad van acompañados con una política masiva de legalización de suelo, ¿no? Se los cuento después, ahora más bien quiero pasar a la tercera lámina para que veamos un poco cómo es este proceso de producción de la informalidad muy larga, la primera desde los años 50 a los 80, sobre manglar. Otro ejemplo es las zonas de los cerros de Mapasingue, también son cerros agrestes que se van ocupando y que por el trabajo individual y grupal de las familias se transforma totalmente. Los Guadmos de 1980 y los últimos a partir de los años 2000 en toda la zona noroeste, conocida como Monte Sinaí, toda una gran zona que en la actualidad corresponde a alrededor de 800 hectáreas de suelo. Esto es este plano que vimos de aquí, que me parece que también está de una... la construcción de este plano es muy interesante y veo que también lo están usando otros, lo vi que Ricardo también lo está usando y me da mucho gusto porque para eso se estudia, para eso se investiga, para eso se produce, se hace academia, se hace investigación y academia. Este plano lo que manifiesta, lo que representa es que la mancha turquesa corresponden a todos los asentamientos urbanos informales de la ciudad de Guayaquil que se han venido sucediendo desde históricamente. Entonces, en la zona sur vemos del suburbio el Guadmo, en la zona norte están Mapasinga, Prosperina, y los últimos asentamientos con turquesa en la zona de Monte Sinaí. Nótese que el límite urbano, de fuera del límite urbano está toda la zona de Monte Sinaí. Los colores azulitos que ustedes ven dentro de los turquesas son vivienda formal, son programas de vivienda formal del Estado. En este caso, los azules, desde las instancias nacionales, lo que ahora se conoce como Midubi y que antes era el Banco Ecuatoriano de la Vivienda o la Junta Nacional de la Vivienda. Entonces, en todo caso, son programas de vivienda formales desde el marco de la autoridad nacional. Y las manchas amarillas que vemos acá, las 3 manchitas amarillas, son programas de vivienda formal generados y ejecutados desde la municipalidad. Que a partir del año 2000, la municipalidad también comienza a hacer oferta de vivienda social en la ciudad de Guayaquil. Entonces, ya no solamente la vivienda la oferta el Estado Nacional, sino el Estado local a través del municipio. Entonces, ¿qué nos muestra este plano? ¿No? La primera lectura de este plano es la gran proporción de cómo la ciudad ha crecido, la proporción del espacio turquesa corresponde a la informalidad, la gran proporción cómo la ciudad ha crecido en base a la informalidad versus la oferta de vivienda formal. Y por eso decimos, ¿no?, que el 53,20% del suelo neto de la ciudad de Guayaquil que ustedes ven aquí con su límite urbano, corresponde a suelo informal. Y si solamente valoramos el suelo residencial
dentro de la ciudad de Guayaquil, dentro de sus límites urbanos, este corresponde al 67,50% de suelo residencial es de origen informal. En este suelo informal vive el 65,40% de la población de la ciudad de Guayaquil, y 7 de las 10 viviendas construidas en Guayaquil pertenecen a estos barrios y son viviendas autoproducidas igual que los barrios, que son autoproducidas. Bueno, el resultado de esto en plano, en lo que ustedes ven aquí, en un plano de 2 dimensiones, pero en la ciudad presenta, si vemos las fotos del lado izquierdo, la ciudad presenta una segregación socioespacial tremendamente visible. La primera corresponde a la zona más antigua de la ciudad, los cerros que fueron la zona de fundación, frente al gran proyecto inmobiliario que representa a la ciudad global, ¿no? Incluso quitándole la vista tradicional que el barrio de Cerro del Carmen y de Las Peñas tenía a la ría de Guayaquil. Y las otras fotografías corresponden a Monte Sinaí, y la última a la zona de San Borondón, que es la zona donde en la actualidad viven las élites guayaquileñas que han abandonado la ciudad y sus barrios tradicionales para constituir sus nuevos hábitos de élite en Ciudadelas Cerradas en el cantón que solamente divide, en el cantón conexo que está al frente de la ciudad, en el otro lado de la orilla del río Guayas, que estaríamos por aquí, que se conoce como el nombre de La Puntilla. Seguimos con la siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿cuáles son las explicaciones? Cárgale, le puedes cargar todas, no hay ningún problema, cárgale todo. Ya, muchas gracias. ¿Cuáles son las explicaciones que están atrás un poco de la dinámica de la conformación de mercados informales de suelo y de la aceleración de los procesos informales en Guayaquil? Podríamos sintetizar en 4, 2 de carácter nacional y 2 de carácter local. Entre los factores que están atrás de esta preeminencia, de este patrón de desarrollo urbano informal de la ciudad de Guayaquil, tiene que ver con, en los últimos, a partir de los años 90, ¿no? Les había dicho que la ciudad arrastra factores estructurales, históricos y estructurales de exclusión, pero a partir de los años 90, estos factores de exclusión se intensifican con estos 4 elementos. En 1992, producto de las reformas mundiales del capitalismo, el Ecuador las adopta también en el área de la vivienda y del desarrollo urbano, con una fuerte reforma del Estado, en el que se eliminan una serie de instituciones como el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, como la Junta Nacional de Planificación, y otras que tienen relación con la oferta de vivienda y de desarrollo urbano, y todas esas, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de dejar que el sector de la vivienda funcione libremente, sin la intervención del Estado y sin la intervención de instituciones que estarían obstaculizando a la oferta privada de vivienda a través del mercado. Esto en el campo de la vivienda pasa exactamente lo mismo que sucede con todas las instituciones del Estado en el marco de la adopción del Ecuador de un modelo de capitalismo neoliberal a partir del consenso de Washington para el Ecuador y para América Latina. Como parte de esas políticas públicas, en 1998 ya se decreta y se ejecuta la vivienda, la política de vivienda de mercado, que es la que la mantenemos hasta la actualidad. O sea, en la actualidad el Ecuador no tiene una política de vivienda taxativa desde el Estado, sino que lo que
lo que tiene el Estado, ¿no? Es la focalización de subsidios para la demanda, son subsidios habitacionales. Esta política de vivienda se reproduce exactamente igual a la política de vivienda que tuvo origen, a la política de vivienda de mercado que tuvo origen en Chile y que se la conoce como el A más B más C, ¿no? En el que el A es un componente de ahorro que pone la familia, el B es un componente de bono o subsidio que entrega el Estado y el C un aporte en crédito. Entonces, en esta figura de permitir que los estados funcionen, y lo que hace el Estado es apoyar la iniciativa de la empresa privada con un subsidio a la demanda, que sería la parte con la que el Estado está respondiendo a la necesidad de vivienda de la población. Ahorro y crédito le correspondería a las familias, por un lado, y al capital inmobiliario y financiero, completar el costo de la vivienda final. Entonces, la figura total es que quien necesita acceder a vivienda social lo tiene que hacer únicamente a través de la oferta privada de vivienda social que está en el Estado. Y esa oferta privada está orientada hacia aquellos, como es una oferta de mercado y es una política de mercado, las empresas ofertan vivienda hacia aquel mercado que es capaz de pagar el precio de la vivienda, por lo cual se excluye entonces de la vivienda social a una gran cantidad de población que en el Ecuador corresponde al quintil 1 y 2. Estamos hablando de población cuyos ingresos están por abajo de los $800 mensuales, que serían unos 2 ingresos básicos más o menos. Ahí está entonces toda una demanda, toda una población que demanda vivienda, que no tiene cómo insertar sus necesidades ni a través del Estado, ni a través del mercado, serían las que están demandando y las que están ubicándose y ocupando todos esos suelos informales que vemos. Y las dos políticas a nivel local fundamentalmente tienen que ver con que en el 1997, que se inicia el periodo del Partido Social Cristiano, que todavía está en el poder local, este es una política local liberal, muy liberal y muy asociada a favorecer a los mercados. Lo que se hace al inicio, en los años 1997, del periodo de gestión neoliberal local, es una modernización del catastro urbano con la finalidad de generar una masiva política de legalización de suelo con el fin de privatizar los servicios. Una de las exigencias del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, es que los créditos están supeditados a formas de recuperación de la inversión. Y para eso había que legalizar los terrenos para, vía legalización, poder cobrar los servicios que iban a ser privatizados. De hecho, el agua potable en la ciudad de Guayaquil es privatizada. Contra uno de los principales artículos constitucionales que tenemos en nuestra Constitución, de que el agua no es privatizada. En Guayaquil lo es. Esta gran política de legalización lo que hace es dinamizar, reformar, reforzar la informalidad, porque crea expectativas en la población, sobre todo en la población carente de formas, carente de posibilidades de acceder al suelo formal, de que no importa que invada, no importa que ocupe el suelo, no importa que compre suelo informal sin servicios, la municipalidad le va a legalizar posteriormente.
Eso además es parte de una política clientelar muy fuerte de control social que tiene el partido local en la ciudad de Guayaquil. Y la última consideración es que a partir del año 2002, la municipalidad oferta vivienda y, como decíamos, bajo la municipalidad de Guayaquil oferta vivienda bajo una modalidad de alianza pública y privada que excluye de esta política a los sectores de baja renta. Entonces, ni a nivel local ni a nivel nacional, la población de bajos recursos tiene formas de acceder a la vivienda. Lo hace a través de los mercados informales de suelo. En los años, en el año 2000, hay una fuerte política de corregir desde el gobierno nacional tanto la informalidad como en el marco también de un conflicto de poderes a nivel nacional y a nivel local. Correa desde lo nacional y Nebot desde lo local pugnan por el control político del territorio de Guayaquil, que es la ciudad, hasta ese momento, la ciudad que mayor cantidad de votos presenta. En ese marco de pugna de poderes, se presenta un gran proyecto para intervenir en territorios informales, un proyecto que se llama Proyecto Nacional de Desarrollo Urbano, financiado por el PIB, cuyo interviene toda la zona noreste, son alrededor de 9.000 hectáreas, ¿no? con un decreto que nomina esa zona como zona de seguridad y de reserva, sobre la cual no se puede hacer absolutamente nada que no sea lo que determina el Poder Nacional, el MIDUBI. En esta zona hay una oferta ya, ¿no?, de 50.000 viviendas con 3 programas públicos. Entonces, el proyecto era muy simple. El proyecto decía, bueno, muy bien, vamos a controlar la informalidad de la ciudad, sacando a toda la gente que en este momento está ocupando los territorios informales de forma dispersa, y poniéndolos en estos programas de vivienda que son ofertas formales que ya existen en la zona. Y las zonas que ya están sentadas, ya están asentadas, que están de una forma consolidadas, que sería la parte rosadita que está aquí, a esas las vamos a atender con programas de regularización. El tema es mucho más complejo que escribir en un proyecto, así sea financiado por el BID, y peor todavía, que se va a mover a la gente rompiendo todas las formas culturales de producción social del hábitat que decíamos son muy fuertes. Entonces, al desconocer la realidad de la forma como la gente produce su hábitat, que lo hace sostenidamente, lo hace individual, de una forma colectiva, ¿no? Son formas, si pasamos, por favor, la siguiente. Ya. Son formas de producción muy sostenidas y muy dinámicas y muy complejas, en donde la gente va cambiando su territorio por un lado, pero a la par que va cambiando su vivienda. El proceso es que duran 20, 30 años y que son los únicos que conoce la gente. No conoce ningún otro mecanismo de acceso al suelo que no sean estos en la ciudad de Guayaquil. Entonces, al quererse implantar el modelo, la política de vivienda formal en la zona noroeste, que corresponde a la zona de Monte Sinaí, la única forma de imponer ese nuevo modelo fue a través de procesos masivos de desalojo. Y regresamos al anterior, muchísimas gracias. ¿Ya? La única forma de poder imponer esta política fue con procesos masivos de desalojo, que son los que se ha resistido, que son en los que he participado, gracias a que la comunidad ha permitido que lo haga, también acompañando procesos de resistencia que han sido denunciados tanto a nivel nacional como internacional en todos los organismos posibles. Hemos sido atendidos bastante bien y le ha dado todo el conocimiento y el prestigio de Monte Sinaí
la posibilidad de conocer la problemática que enfrenta Monte Sinaí frente al tema de la vivienda. Avancemos, por favor. Bueno, con esta lámina yo quiero terminar, porque ¿cuáles son los desafíos? Es el último tema de esta presentación. Los desafíos son volver la mirada hacia la producción social del hábitat. Los desafíos son estudiar los procesos de producción social del hábitat que tiene la gente, estos procesos históricos a través del cual la gente ha sido capaz de proveerse de su vivienda desde los años 50. Estos procesos a través de los cuales la ciudad de Guayaquil ha crecido y es ahora, representa ahora el 67% de la ciudad, ¿no? En unas lógicas en las que carentes de trabajo seguro, carentes de trabajo estable, con ingresos muy bajos, con ingresos muy intermitentes, sin asistencia técnica, sin ahorros previos, sin créditos estatales, sin apoyo, o sea, todo el peso sobre sus hombros, sobre los hombros individuales, familiares y colectivos de la familia, la gente ha hecho ciudad. Entonces, ¿qué es lo que yo veo como reto y como desafío? Es toda esta informalidad en la que hay clientelismo político, procesos de legalización que están fortaleciendo esos procesos de informalidad, toda esta manipulación y toda esta forma de subsumir recursos de los sectores de más bajos ingresos, como son los sectores informales, puede realmente convertirse, este círculo vicioso, convertirse en un círculo virtuoso a partir de reconocer a la producción social del hábitat, reconocerla como una forma válida de producción de la vivienda, fortalecerla, estudiarla y darle todo el tipo de apoyos y de políticas que se lo merecen y que por ser considerados como ilegales, como informales, lo único que ha hecho es ir construyendo grandes bolsones de pobreza, grandes bolsones de desigualdad social, de segregación social en estos sectores que no solamente carecen de servicios, sino que son estigmatizados por invasores, por ilegales. Y eso, la única forma, decía, es de equilibrar, por usar el término menos radical, equilibrar, acceder a los recursos colectivos que genera la ciudad, dándole el espacio y dándole el contenido y dándole un contenido político a todo lo que significa la producción social del arte. Con esto, quisiera terminar con un aporte que es primicia para ustedes y me gusta mucho. Estamos haciendo un trabajo sobre COVID y ciudad y les quiero enseñar esto. ¿Cuál es lo que les quería presentar? Es que todas las zonas informales coinciden exactamente con casos de COVID, con 800 casos de COVID que hemos georreferenciado en esta investigación que tenemos. O sea, que la informalidad, las muertes COVID y la informalidad están directamente asociadas a las condiciones de reproducción informal de las familias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Qué interesante tu presentación. Realmente es un lujo escucharte y conocer tantas referencias sobre la ciudad de Guayaquil. Y qué interesante este último tema también que nos comentas. Nos encantará escucharte en una próxima ocasión para saber realmente esta correlación entre informalidad, casos de COVID y muertes, ¿no? Eso significa que también la salud es inequitativa y afecta más a aquellos que están en las zonas de pobreza. Le voy a presentar a Ricardo. Ricardo es arquitecto por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es máster en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile y PhD en Investigación Avanzada en Sistemas Urbanos por la Universidad de Duisburg-Essen de Alemania.
Actualmente es docente titular de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es asesor del CINDE y coordinador del Grupo de Investigación Observatorio Urbano y Territorial. Sus temas de investigación se han concentrado en el estudio de la forma urbana, la inequidad en la accesibilidad al espacio público en ciudades y en el desequilibrio en el desarrollo de territorios, utilizando los sistemas de información geográfica como herramienta de análisis. Bienvenido, Ricardo, y adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días con todos. Y gracias, Patricia, por cederme momentáneamente el lugar. Voy a ser muy breve para también no consumir el tiempo de los compañeros. Voy a acortar un poco mi presentación. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Bueno, lo que yo he traído hoy como para, se puede decir, ampliar un poco la discusión que se va a tener después de las presentaciones relacionadas con el espacio público como tal en la ciudad de Guayaquil y contextualizándolo un poco a la realidad que vivimos en la mayoría de ciudades latinoamericanas, que es el tema de la desigualdad socioeconómica y la inequidad en el acceso o en la accesibilidad a determinadas oportunidades que brinda la ciudad como espacio urbano. Quiero pedirles disculpas por el sonido de fondo, pero justamente el lugar donde estoy está muy cercano al centro de la ciudad y tenemos esta ambientación que es parte de nuestra ciudad de Guayaquil, ¿no? Los vendedores informales y ambulantes, pero es parte de ese contexto, ¿no? Y justamente tocando este tema de los vendedores informales y de la accesibilidad que tienen los habitantes o ciudadanos de Guayaquil a determinados servicios, equipamientos y beneficios u oportunidades de vivir en esta aglomeración urbana llamada Guayaquil, yo junto con un equipo de investigación conformado por la arquitecta Teresa Pérez de Murci, la arquitecta Gaudí Orejuela, la arquitecta Isabel Escobar y yo como director del proyecto, se planteó este estudio que relaciona el derecho a la ciudad y buscamos como principal objetivo evaluar la accesibilidad al espacio público de Guayaquil. Es un estudio netamente cuantitativo, pero que dentro del proceso de investigación que desarrollamos y dentro de ciertas entrevistas y ciertos acercamientos a sectores muy interesantes que encontramos para analizar, se fue también conformando un componente o un levantamiento de información cualitativa muy interesante para comprenderlo, ¿no? Entonces, en primer lugar, voy a presentar el proyecto de investigación como tal, cuáles fueron sus resultados y un poco también comentarles sobre el grupo de investigación del Observatorio Urbano y Territorial. Aquí estamos los que conformamos este equipo de trabajo y de investigación, sumado a diferentes pasantes o estudiantes que hicieron prácticas preprofesionales dentro del observatorio y que nos ayudaron de forma directa e indirecta a levantar y a consolidar este proyecto, ¿no? Un agradecimiento para ellos, como siempre en todas las presentaciones que hacemos, para todos los estudiantes y profesionales que nos ayudaron dentro de este proceso. Entonces, el objetivo principal de este proyecto fue evaluar la accesibilidad actual al espacio público de la ciudad de Guayaquil por medio de sistemas de los transportes públicos que en este momento o en ese momento se encontraban vigentes, y básicamente el sistema de transporte Metrovía, ¿no? Primero, mapeamos información estadística y geográfica relacionada con la movilidad urbana y la accesibilidad al espacio público de Guayaquil. Posteriormente, categorizamos los espacios públicos y los circuitos de transportes masivos, y finalmente evaluamos esta accesibilidad del espacio público. Como les comentaba, esta es la parte cuantitativa. Después vamos a hablar un poco más de la cualitativa y que yo creo que al fin y al cabo, relacionándolo con los procesos de coproducción de espacios públicos, son muy valiosos, ¿no? Esta es una primera, se puede decir, una plataforma cuantitativa que nos ayuda a comprender la situación actual de Guayaquil en lo referente a espacios públicos y el cumplimiento del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad ya ustedes lo conocen, tal como término. Fue acuñado a finales de los 50, inicios de los 60 por Henri Lefebvre, sociólogo francés, desde la perspectiva de este derecho que tenemos todos los ciudadanos al vivir dentro de una urbe o un asentamiento humano, a beneficiarnos no solamente del hecho de poder
se puede decir, acceder a todos los servicios básicos o a vivir dentro de la ciudad en términos de oportunidades de trabajo, sino también a beneficiarnos en otros aspectos como la consolidación o el cumplimiento de nuestros derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales, etcétera, que hacen que podamos recibir y practicar y devolver calidad de vida en el simple hecho de vivir dentro de un asentamiento humano compartido con otros ciudadanos, ¿no? Entonces, el derecho a la ciudad hoy en día ya no solamente es un ideal o una visión utópica, sino que está puesto o incluido dentro de marcos regulatorios como por ejemplo en la nueva Agenda Urbana de ONU Habitat, y está también en nuestra Constitución del 2008. Entonces, es parte de nuestro, o se puede decir, de la construcción progresiva de nuestra visión de ciudad que todos deberíamos considerar, el cumplir ese derecho a la ciudad. Pero también la accesibilidad, en este caso el poder, en el contexto de la movilidad urbana sostenible, la accesibilidad es considerada una nueva forma de ver la eficiencia de un medio de transporte urbano. Eso es importantísimo, a diferencia del enfoque tradicional, en que las principales variables son la velocidad y la cantidad de personas trasladadas, en lo que hablamos normalmente respecto a los transportes, los sistemas de transporte públicos, y decimos es eficiente porque traslada mucha gente en poco tiempo. Hay otro enfoque relacionado a la accesibilidad y justamente también relacionado a este tema del derecho a la ciudad, que mide la eficiencia de los sistemas de transporte en base al cumplimiento de las necesidades de las personas que tienen la oportunidad de trasladarse a la mayor cantidad de lugares posibles. Es decir, ya no solo esa eficiencia en términos de cantidad de personas por tiempo, sino esa eficiencia de que las personas logren cantidad de lugares posibles o puedan acceder a la mayor cantidad de lugares posibles por medio de este sistema, ¿no? Es otro enfoque más relacionado justamente a observar o a lograr que la accesibilidad sea un derecho. Y esto es parte del derecho a la ciudad, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue un mapeo de los espacios públicos que existen en Guayaquil. Los caracterizamos desde a partir de la construcción de un marco teórico en donde se definieron variables que permiten caracterizarlos y poder darles un nombre más específico de acuerdo a las actividades, a los usos de suelo que los rodean, a su ubicación y al tipo, incluso a la morfología, etcétera, etcétera, ya los voy a presentar. Y finalmente evaluamos su accesibilidad desde el sistema de transporte público actual que en la ciudad de Guayaquil lo permite, que es el sistema de transporte Metrovía. Esto es un resumen o un esquema de la metodología que construimos. Realmente la tuvimos que construir porque no encontramos estudios similares en el Ecuador en ese momento. Hay que hablar que este proyecto fue diseñado en el 2017. Hoy en día, por ejemplo, como lo mencionaba María Augusta Hermida, Yactalab tiene estudios muy interesantes y muy completos sobre movilidad y el tema de accesibilidad de espacios públicos, que realmente a nosotros nos encanta siempre revisarlos y de hecho colaborar desde el punto de vista de la información en algún momento, pero estamos todos en este tema, ¿no? Buscando cómo evaluar el que la gente de nuestras ciudades puedan acceder como derecho a estos espacios públicos que brinda la ciudad como equipamientos, ¿no? Y como un servicio, ¿ya? Lo voy a resumir en esta parte de recopilar y mapear la información. Realmente fue todo un proceso de mapeo directamente, utilizando imágenes satelitales de Google Earth y posteriormente una ortofoto, que es la que en ese momento estaba vigente y más actualizada, que es del año 2010, pero también utilizando herramientas tecnológicas muy rápidas y accesibles como OpenStreetMaps, corroborar información por medio de Street View, finalmente también revisar ciertos espacios públicos para poder definirlos con visitas al sitio, ¿no? Algo anecdótico que quiero mencionarles y que yo creo que se repite en la mayoría de los municipios de nuestros países, en especial en Latinoamérica, es que es la ausencia o la poca información que existe, o la atomización o concentración atomizada de información en determinadas instituciones y la falta de su actualización periódica. Tengo entendido que hoy en día el municipio ya tiene información más actualizada de los espacios públicos y los está también caracterizando dentro del desarrollo de su plan maestro urbano, pero en el momento que nosotros trabajamos esta información, que fue en el año 2017,
La fuente de información principal fue el INEC, que nos logró de forma oficial proveer de un shape basado en el último censo del 2010 de los espacios públicos existentes y una caracterización primaria en base a sus actividades, ¿no? Nosotros hicimos todo el trabajo de actualizarlo al 2017-2018, mapeamos los espacios públicos desde una definición de espacio público que asimismo partió desde o nace de la construcción del marco teórico que tuvimos en la primera parte, y a partir de eso ya pudimos caracterizarlo. Lo mismo la definición de las variables y finalmente el evaluar la accesibilidad por medio del sistema de transporte metrovía y la accesibilidad también a nivel micro urbana, utilizando el índice de caminabilidad para evaluar qué tan accesibles eran desde las estaciones de metrovía hasta los espacios públicos más cercanos dentro de un radio de 300 a 500 metros. Esto también es parte de la descripción de la metodología. Trabajamos, como ustedes pueden ver en el mapa de la izquierda, un mapeo bastante riguroso, dividiendo la ciudad en sectores y en subsectores, y después posteriormente de ese buffer de 500 metros a partir de la ubicación de las estaciones de metrovía, identificamos los espacios públicos que estaban dentro de ese buffer como nuestra muestra de análisis, ¿no? Entonces, algunos de los, aquí hay 16 que ustedes pueden revisar, los caracterizamos también en función a su tamaño, y después hicimos un análisis ya más específico para los espacios públicos que estaban dentro de este buffer, de las 3 líneas que en ese momento estaban vigentes y funcionales, e hicimos en lo que les comentaba el análisis de la caminabilidad en estas 16 espacios públicos. Esta primera fase, como les comentaba, fue un desafío porque tuvimos que primero construir la definición de espacio público en función a un marco teórico que se construyó al inicio del proyecto, y después tuvimos que mapear toda la información que faltaba de la información base que recibimos. Lo que ustedes tienen a la izquierda es el mapa o el shape del INEC, y después del lado derecho, del lado central, pueden ver ya el inventario actualizado de espacios públicos de toda la ciudad de Guayaquil, y después en el lado derecho ya nuestra muestra que seleccionamos, que son los espacios públicos que están dentro de ese buffer de 500 metros de las estaciones. Entonces, hablando un poco de desigualdad y de inequidad a la accesibilidad de los espacios públicos, ya uno puede encontrar importantes diferencias, ¿no? Lo que ustedes ven a la izquierda es la red de troncales, de las 3 troncales de metrovía, sumada a las colectores, a los circuitos de colectores de la misma red de metrovía. Aquí cabe aclarar que no está el sistema de transporte urbano SITU, que también utiliza información SIC y es controlado por la ATM, porque en ese momento no pudimos solicitar la información y tal vez eso nos hubiese permitido ver que hay más redes de transporte público de ese tipo de sistemas de transporte. Pero de todas formas, si hablamos de la metrovía, que es el sistema, se puede decir, más accesible en términos de velocidad y rapidez para trasladarse dentro de la ciudad, hay importantes deficiencias, por ejemplo, en el suburbio de Guayaquil, el sector de Trinitaria y del sector, todo lo que forma parte del batallón del suburbio y la parroquia Febres Cordero. Pueden observar que no hay un acceso rápido a estas estaciones. Lo mismo en Monte Sinaí, es un sector bastante deficiente en términos de accesibilidad a transporte público. Y algo bastante interesante que también descubrimos en estos procesos es que sectores de recursos medios y altos, como Vía La Costa, tienen pocas líneas de buses SITU y absolutamente ninguna troncal de metrovía, lo que hace que la mayoría de los habitantes que viven en estas urbanizaciones cerradas utilicen sus autos para trasladarse, ¿no? Hay líneas de buses, no se puede decir que no existen líneas de buses, pero son utilizadas en su mayoría por las personas o trabajadores que se mueven por toda la ciudad, puede ser desde el Guasmo, desde el suburbio, o desde el norte, desde Monte Sinaí, etcétera, etcétera, para trabajar en estas urbanizaciones como empleadas domésticas, como jardineros, o como conserjes o guardianes, ¿no? Que son esa gran población que se traslada a diario y que le toma
entre 1 hora o 1 hora y media poder llegar a sus puestos de trabajo. Entonces, ahí ya hablamos de 2 tipos de desigualdades o inequidades, ¿no? El tema de no poder acceder fácilmente a una estación para transportarte y formar parte del sistema de transporte eficiente, entre comillas, en cuanto a cantidad de pasajeros y tiempo. Ahí encontramos una deficiencia en cuanto al otro tipo de concepto de accesibilidad. Y la otra deficiencia, que es el hecho de que no existen para los sectores de recursos medios y altos una opción de transporte que permita que dejen sus autos en casa y utilicen el transporte público como principal sistema de transporte y de movilidad, ¿no? Acá también pueden ver, observar en el plano del centro el levantamiento que hicimos de los espacios públicos. Algo también anecdótico, dentro de esta misma definición descubrimos que hay muchos espacios urbanos, entre comillas, públicos en Guayaquil, que realmente no son públicos porque no son accesibles. Ya lo vamos a revisar. Los espacios o áreas verdes que se encuentran, o espacios recreativos que se encuentran dentro de las urbanizaciones cerradas, no pueden estar dentro de este listado de espacios públicos porque no son de uso público realmente, abiertamente público, sino que son de uso comunal dentro de esa comunidad que está viviendo dentro de esa urbanización cerrada. Eso, por ejemplo, es súper interesante de analizar y entender que es otro tipo de término u otro tipo de espacio urbano que se está contribuyendo a la segregación en las periferias de nuestra ciudad, ¿no? También los distribuimos por distritos, de acuerdo a CEMPLADES o Planifica Ecuador, como actualmente se denomina. E hicimos el ejercicio de revisar también su accesibilidad en términos de cobertura, ¿no? También lo relacionamos en función al origen de los asentamientos humanos. Los asentamientos de origen informal tienen ciertos patrones de desarrollo y se puede decir consolidación de los espacios públicos, muy carentes de estos, o hay ciertos que ha habido una cierta planificación informal de los mismos, pero por lo general una conclusión que también pudimos hacer es que la mayoría de los asentamientos de origen informal justamente carecen de espacios públicos por su mismo origen y su mismo diseño de trama urbana, ¿no? No fue considerado, ¿no? Lo mismo también en determinados proyectos formales, se llega al límite de las áreas verdes permitidas, de acuerdo a las ordenanzas, justamente para aprovechar al máximo la cantidad de lotes. Se da tanto en el aspecto informal como el formal. Otro tema interesantísimo que habla un poco de la desigualdad y de la inequidad en la accesibilidad a los espacios públicos en Guayaquil es la oferta que tenemos actualmente. Y por eso fue muy importante categorizarlos, porque hasta antes de categorizarlos con este estudio, el conocimiento que teníamos de estos tipos de espacios públicos era de que había una amplia variedad, por ejemplo, zonas verdes como el jardín botánico, parques acuáticos, parques deportivos, que son canchas sintéticas o canchas de cemento, parques como tal, donde abunda mucho el concreto y pocas superficies permeables, en la mayoría, no en todos, plazas como la Plaza San Francisco, muy interesante porque no es cerrada, y también el Malecón 2000, ¿no? Que es un parque de borde río, un frente de agua, como se denomina en la bibliografía, ¿no? Frente de agua. También tenemos miradores, parques de bolsillo, que es una definición bastante interesante. A veces son los retazos que quedan dentro de organizaciones formales o informales. Hay parques deportivos especializados en determinadas actividades, como los gimnasios, plazoletas, como la plazoleta Colón al pie de las Peñas. Hay espacios públicos ornamentales. Les pusimos esta definición un poco buscando en la construcción de este marco teórico, de esta definición de espacio público, porque no son realmente públicos al ser ornamentales y estar rodeados de rejas, no son realmente accesibles para todo el mundo. O a veces por la ubicación, como podemos ver en este caso, donde está la figura del mono gigante antes de entrar al túnel del Cerro del Carmen, ahí prácticamente nadie puede acceder. O sea, por más de que tú quieras en algún momento con tu familia ir y sentarte en el césped y hacer un picnic y disfrutar de un día, primero que la ubicación es un riesgo cruzar esa calle, no hay cruces seguros, tampoco ha sido diseñado para eso, fue diseñado para ser ornamental. Por lo tanto, desde este criterio, desde esta definición, no es un espacio público como tal, porque realmente no es accesible físicamente para la gente. ¿Ya? De ahí, en lo que tiene que ver a parques deportivos, también podemos ver el tema de los skate parks, que también son otra oferta que se ha generado, y otras
otras opciones más, ¿no?, que existen actualmente en Guayaquil. Estamos ahora abordando un poco el tema del transporte público en Guayaquil. ¿Ya? Y respecto a Metrovía, hay muchas variables para analizar. No es el momento, porque realmente nuestro proyecto no era evaluar el sistema como tal, o su eficiencia. Sin embargo, pudimos observar muchos puntos a discutir que influyen en el tema de la accesibilidad como derecho. Entonces, el sistema como tal, tuvimos incluso foros internos que hicimos en la facultad, invitamos al ingeniero Federico von Buffal, que en ese momento era el director o el presidente de la Fundación Metrovía, y a funcionarios de parte de su equipo de trabajo, que nos explicaron muy bien cuál es el sistema, de qué forma funcionaba, los problemas que tenía en cuanto al costo del pasaje y por qué en cierta forma en un porcentaje no era rentable y se estaba convirtiendo más en un servicio, y nos dejó muy claro que no era se puede decir, una actividad lucrativa que permitía que el sistema se mantenga solo. Pero sí, nosotros desde la parte técnica y desde la parte del diseño urbano y de evaluar este tema de la accesibilidad, sí pudimos visibilizar muchas deficiencias, ¿no? El tema de la saturación dentro de los buses, el tema de la accesibilidad universal a los buses y a las estaciones, ciertos problemas de diseño que hacen que la gente o los usuarios, que podemos ser todos nosotros, no tengamos esa facilidad de poder acceder rápidamente a los cruces peatonales y poder llegar a las estaciones a tiempo. Entonces se da lo que tal vez ustedes pueden observar aquí en la figura, en la imagen del centro inferior, que la gente tiende a utilizar o a cruzarse por estas barandas para hacer los cruces más rápidos y acceder rápidamente al servicio, ¿no? Hay varios criterios. Por un lado, un funcionario o un técnico puede decir que malcrea a la gente, cómo malutiliza la infraestructura, pero también el observador urbano, el técnico o el arquitecto o el ingeniero, que se tome un poquito de tiempo de sentarse ahí con una silla y quedarse todo el día observando cómo funciona el sistema, podrá darse cuenta que tal vez la solución es acercar más el cruce peatonal y no hacer caminar tanta distancia a la gente, 100, 300 metros, para poder ingresar a la estación. Son pequeñas cosas que ahí es donde uno debe de hilar un poquito más fino. Entonces, nosotros clasificamos los espacios públicos de acuerdo a su superficie. Pudimos observar que predominan mucho los espacios públicos menores de 1 hectárea. También en cuanto a su morfología, si son rectangulares, triangulares e irregulares, obviamente predominan los irregulares. De acuerdo a la característica predominante, hay de todo tipo, como ya los mencionaba, infantiles, parques acuáticos, parques de bolsillo. Predominan los parques en barrios, ¿no? Parques barriales de tamaño medio o pequeño. Y en temas del entorno urbano predomina el uso de suelo residencial en donde están ubicados. Y finalmente, entre abierto y cerrado, hoy en día, o bueno, en ese momento había se puede decir un 50-50, ¿no? En las zonas regeneradas, prácticamente el 80-90% de los espacios públicos eran cerrados, es decir, con rejas o algún tipo de barrera o limitante espacial, y el resto eran abiertos mayoritariamente en sectores residenciales del norte y del sur de la ciudad. Entonces, si ven a la izquierda, esta es la imagen de espacio público que predomina de acuerdo a la caracterización. Este espacio con una reja, media altura, mucho cemento, áreas permeables, en este caso sí hay, pero no en la mayoría. Áreas permeables, áreas verdes no accesibles, es decir, yo no puedo sentarme ahí, siempre hay un letrero o un funcionario municipal que te dice no puede sentarse ahí, no puede hacer un picnic ahí. Incluso hubo esta discusión sobre el tema de las fotos, se pueden o no hacer fotos, se puede volar un dron, puedo consumir las frutas que produce esos árboles de mango. O sea, ahí empieza este debate y esta discusión si realmente es accesible o no, y si realmente tenemos aquí igualdad o cómo profundizan este tipo de usos y variables que se dan en los espacios públicos, cómo profundizan la inequidad y la desigualdad. Ya. Asimismo, en pequeños parques que se pueden observar en urbanización, perdón, es que estoy controlando el tiempo, me avisan nomás con total confianza si ya me pasé. Y bueno, finalmente, ya para concluir, hicimos un análisis de la concentración y
dispersión de los espacios públicos en la ciudad. Y como les comentaba, y lo mismo, un análisis de coberturas en función a los radios de cobertura en base al tipo de actividades y superficie y tamaño de estos espacios públicos. Y como ustedes pueden ver en los mapas que se presentan, hay sectores que carecen de cobertura de espacios públicos y hay sectores en donde los espacios públicos están muy dispersos y eso obviamente complica el que una persona pueda llevar a sus hijos caminando un parque o una plaza en determinados sectores de la ciudad. Y eso obviamente, nuevamente lo repito, incrementa esta brecha de desigualdad y de inequidad en el acceso a equipamientos, en este caso espacios públicos. El tema de la Metrovía también nos permitió comprender, gracias al ingeniero von Buffal y a la Fundación Metrovía que nos pudo proveer de esta información estadística el año 2017, que el sistema concentra en ciertos sectores muchas estaciones, mientras que en otros se encuentran distantes. El vivir cerca de estas estaciones, al igual que en cualquier ciudad del mundo, el vivir cerca de una estación de metro, te abre muchas más oportunidades de poder movilizarte por toda la ciudad. El sistema todavía no está completo, originalmente eran 7 troncales, actualmente hay 3 funcionando y hay una cuarta que se está ampliando, está también el sistema aerovía y está el sistema de buses situ, es decir, la cobertura es mayor y la accesibilidad a estaciones de transporte es mayor, pero sí hay sectores en la ciudad de Guayaquil en donde debes tomar una tricimoto para salir a la vía principal, coger algún bus o algún taxi o taxi amigo para poder movilizarte en la ciudad. Eso significa que a esas personas les va a costar más en cuanto a valor el transportarse en la ciudad y más en cuanto a tiempo. Y ahí tenemos presente la desigualdad y la inequidad que tenemos que abordar y enfrentar todos directamente. Eso es todo para ya terminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Ricardo. Muy interesante tu presentación. Es impresionante ubicar estos agujeros negros, como se les suele llamar, en donde no hay movilidad, transporte ni espacio público. Y justamente cuando identificamos estos agujeros negros, vemos que la ciudad no es igual para todos, que no está siendo usada por todos, ni tampoco tienen todos la posibilidad de transformar. Pasamos entonces ahora con nuestro compañero Javier Méndez Abad. Él es miembro del grupo de investigación Urban Projects, Collective Spaces and Local Identities de la Facultad de Arquitectura y del Departamento de Arquitectura de la Universidad Católica de Lovaina, KU Leuven, ¿no? Desde el año 2018. Javier es arquitecto por la Universidad de Cuenca, obtuvo su maestría en ciencias en arquitectura por el Politécnico de Milano en el año 2016 y actualmente su investigación doctoral se centra en el estudio de la interacción entre la vida cotidiana, las intervenciones espaciales y las apropiaciones de los espacios colectivos en barrios populares. Dejamos entonces la palabra a Javier. Pero antes quiero recordarles a todos que estamos abriendo la posibilidad de hacer preguntas. Nos encantaría que participen con sus inquietudes, pueden escribirlas a través del chat y al final de la presentación de Javier procederemos a responderlas. Muchas gracias. Adelante, Javier. Gracias. Buenos días, Augusta, Ricardo y Patricia. Un gusto estar con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno, en esta ocasión discutiremos un poco acerca de los temas relacionados a mi investigación doctoral, que básicamente se centran en la investigación de la interacción entre la vida cotidiana y las intervenciones espaciales en varios sectores populares de la ciudad de Guayaquil. Como sabemos, el espacio público se ha resaltado como un elemento fundamental de la organización de vida colectiva y como un elemento fundamental para la inclusión ciudadana, para la inclusión y la democracia y ciudadanía además. Desde la noción del espacio público moderno se plantea un imaginario de potencial de igualdad e inclusión. Sin embargo, los ideales normativos vinculados a estas nociones también se han asentado o también refuerzan jerarquías y dicotomías en cuanto al entendimiento del espacio público. Estas dicotomías son fundamentalmente
referidas a la oposición entre lo legal, lo ilegal, lo formal, lo informal, lo aceptable y lo no aceptable dentro de estos espacios urbanos. Al mismo tiempo también se ha reforzado mononarrativas de lo que debe ser un espacio público y que muchas veces estos imaginarios han sido o han más bien dejado de lado las particularidades de los contextos específicos donde se han ejecutado ciertas respuestas espaciales. Generalmente estos imaginarios son vinculados a imágenes como las que he puesto en esta primera diapositiva, en la que obviamente se exalta un espíritu de igualdad, de tranquilidad, de limpieza, de cierta forma felicidad y dentro de un carácter un poco idílico del espacio público. Pero dentro de esta dinámica nosotros podemos preguntarnos también cómo vemos y entendemos el espacio público en otras realidades, cómo vemos el espacio público en barrios populares. Además, cómo interactúan intervenciones espaciales con las formas de uso cotidiano y la apropiación de estos espacios. Desde la noción de la ciudad o desde la noción del espacio público moderno, ha habido de cierta forma una idealización del espacio, de los espacios urbanos como lugares de encuentro entre extraños, desde el anonimato y que se construye a partir de un contexto de democracia, convivencia y accesibilidad. Estas construcciones conceptuales parten de un enfoque normativo del espacio público que no necesariamente responden a las condiciones de vida de la mayor parte de la población alrededor de nuestro planeta. Específicamente, no necesariamente corresponden a las realidades y a los entornos de las ciudades del sur global. En Latinoamérica, la construcción de los espacios urbanos se ha caracterizado por la configuración de espacios fragmentados, donde coexisten enclaves de autosegregación con grandes áreas de urbanización informal. Entonces, este paisaje evidencia, ¿no?, dinámicas de exclusión, dinámicas de segregación, que han configurado, que influencian de cierta forma la sociabilidad urbana y una construcción de la noción del otro. El otro que en cierta medida es rechazado, que en cierta medida tiende a ser marginalizado por ser diferente o simplemente por no entrar dentro de los parámetros aceptados dentro de un enfoque específico. Así, es claro que estos paisajes fragmentados, esta noción del otro, estas dinámicas de marginalización, se expresan también en el espacio urbano, en los que se imponen, como realmente en la fotografía, en las imágenes anteriores, límites físicos, como esta famosa imagen en Brasil, y la imagen de la derecha del entorno de Guayaquil, por Ceibos Norte, que divide dos áreas bastante diferentes de la ciudad, ¿no? Entonces, estas desigualdades se expresan en la necesidad, de cierta forma, o se imponen límites físicos, regulaciones y control. Así, es claro que el espacio público no es necesariamente este espacio idílico de igualdad y de interacción social democrática, digamos, sino también es un espacio de conflicto y disputa permanente. Es claro que el espacio urbano, dentro de un ideal normativo, ha configurado un imaginario social dentro de nuestras sociedades, pero que en realidad la cotidianidad ha revelado la condición del espacio público como un lugar de disputa. Además de lugar de interacciones sociales, es el escenario también de negociaciones permanentes y de tensiones entre múltiples actores que interactúan y que se disputan el uso, la apropiación y el control de los espacios urbanos. Esto se manifiesta, como ya he dicho, en diferentes tipos de regulaciones, control y la construcción de barreras físicas.
Esta perspectiva de conflicto o esta forma de entender el espacio urbano visibiliza las tensiones políticas, prácticas de exclusión, pero también al mismo tiempo nos hace poner atención a las tácticas socioespaciales cotidianas desplegadas por los diferentes actores informales que intervienen o que se mueven dentro de estos espacios urbanos que son construidos socialmente día a día. En el caso del espacio público en áreas populares, estas dinámicas de producción y de construcción social del espacio público se han manifestado principalmente desde la ausencia misma de los espacios públicos definidos dentro de un marco de la formalidad y de la institucionalidad. Sin embargo, esta ausencia física no necesariamente representa la ausencia de la dimensión de lo público y de lo colectivo dentro de estas áreas. En realidad, dentro de estos, o a pesar de la ausencia de espacios públicos formalmente definidos, se ha ido construyendo históricamente a través de las trayectorias de autoconstrucción unos sistemas propios o sistemas específicos de apropiación y de negociación que al mismo tiempo han sido paralelos a la construcción de un tejido social ligado disculpas por el sonido, una interrupción inesperada, pero bueno, se han ido construyendo paralelamente a la definición de un tejido social ligado a estas espacialidades informales y a estos ritmos urbanos específicos. En las últimas décadas en Latinoamérica, políticas públicas y programas de mejoramiento barrial o de intervención en áreas populares se han enfocado en el espacio público o en el desarrollo e implementación de espacios públicos y también en la infraestructura como elementos distributivos o elementos para mejorar las condiciones de injusticia socioespaciales y también como mecanismo de inclusión de estas periferias de las ciudades latinoamericanas. Más allá de las construcciones, de las contribuciones ya muy discutidas acerca de varios de estos programas en diferentes ciudades de Latinoamérica, desde México hasta Buenos Aires, pasando por Colombia o Brasil, más allá de las contribuciones conocidas, es importante entender que existe de cierta forma un vínculo entre los esquemas o el marco conceptual detrás de estas intervenciones que refuerzan o que definen un vínculo con las tendencias de producción de espacio público a nivel global. Con esto me refiero al vínculo con estrategias de marketing urbano, a la exaltación de narrativas e imaginarios institucionales, principalmente referidos a la productividad económica y a la productividad en torno al turismo. También, en cierta medida, han influenciado, o bueno, cuando son tomadas desde un espíritu poco crítico, han influenciado cierto determinismo espacial desde el diseño urbano y desde el urbanismo, y un énfasis también en la estetización de los entornos barriales en barrios populares. Finalmente, también es importante cuestionarse en ciertos mecanismos de participación y de participación social y de cierta manera, la subestimación del rol de la comunidad en estas transformaciones espaciales. En este sentido, creo que es importante entender cómo la influencia de estas dinámicas globales en las dinámicas locales de los barrios populares, de cierta forma, puede provocar cierta tensión con las prácticas de producción de espacio público presentes en estos sectores intervenidos. De esta forma puede entrar en tensión con la vida cotidiana de los habitantes y con las
prácticas sociales establecidas. Es interesante esta referencia que puse en este slide de Abdul-Malik Simoni. Los espacios públicos son elementos constituyentes de la infraestructura social y deben atender a las microdinámicas locales, a la interacción entre lo íntimo y lo colectivo. De esta forma, creo que es claro que es necesario mirar a los espacios generalmente dejados de lado, a estas urbanidades locales de los barrios populares principalmente, las cuales generalmente son acciones desarticuladas y que se desenvuelven en los espacios del día a día, de cierta forma, de forma desorganizada, definiendo un reclamo de derechos, ¿no? Unas formas específicas de apropiación del espacio urbano. Es relevante poner atención a las situaciones locales que pueden contribuir a rebalancear lo que habíamos dicho antes, estas mononarrativas acerca de la producción y los modelos de espacio público. Así quiero presentar el caso de Guayaquil, el cual es un caso que he venido estudiando en los últimos 2 años, el cual es un caso que evidencia los contrastes entre los atributos idealizados del espacio público y las dinámicas del contexto en los que estos nuevos proyectos se han implementado. Los casos de las áreas centrales de la ciudad han sido ya discutidos y han sido explorados. Sin embargo, como pasa en otras ciudades y en otros contextos, en otros continentes incluso, las espacialidades de las áreas populares han sido dejadas de lado. Con esta motivación, la investigación que he venido realizando se enfoca en 3 sectores populares donde han sido implementados proyectos de renovación urbana a través del espacio público. Estos son el Cisne 2, Santiaguito Rol 2 y la Playita del Guasmo. Dentro de mi indagación de las prácticas de apropiación de estos espacios colectivos, he volcado mi mirada o hoy discutiremos 3 aspectos que considero relevantes dentro de esta interacción entre los espacios implementados y la vida cotidiana de los sectores. Estos aspectos son la relación con los medios de vida, la relación con la reproducción de esquemas de diferenciación y la relación con las redes de apoyo y solidaridad existentes en estos sectores. Como sabemos, la economía informal es fundamental en muchas ciudades del sur global, específicamente en Guayaquil, juega un papel fundamental dentro de las dinámicas socioeconómicas de la ciudad. En las áreas populares, particularmente, el comercio ambulante juega un papel fundamental como medio de vida de los habitantes. Los habitantes de estas áreas que día a día buscan un sustento económico en sus propias áreas donde trabajan y habitan. Esta posibilidad de generar este intercambio comercial al mismo tiempo genera la posibilidad de interacción con vecinos, de interacción con gente interesada en realizar este intercambio, el cual configura, obviamente, espacios generalmente temporales y que es importante también entender que se configuran espacios o espacialidades móviles, ¿no? La posibilidad de la venta ambulante genera estos lugares que generalmente no son estáticos, sino que están en movimiento, activando de cierta manera el espacio urbano y la experiencia urbana de los habitantes. Mientras que el paisaje barrial, en estos 3 casos de estudio míos, presenta un alto nivel y una presencia importante de comercio informal, los espacios formales que han sido implementados evitan la inclusión de este tipo de prácticas. Un ejemplo interesante es el caso de la Playita del Guasmo, que como se ve y como conectando con la discusión o con mis slides presentados previamente, no fueron o no han sido incluidos dentro de este modelo de espacio público ideal.
Este es un afiche de cuando el proyecto fue ejecutado alrededor de los inicios del 2004, 2005, en el que, por supuesto, la presencia de vendedores informales es eliminada, o la presencia de cualquier elemento que altere este paisaje idealizado ha sido dejada de lado. Hoy por hoy, el lugar de mayor actividad cotidiana es precisamente un espacio productivo y de intercambio que se encuentra al borde, fuera del límite de este proyecto de diseño urbano, que está principalmente asignado a recreación y turismo. Entonces, como vemos, en realidad la parte activa cotidianamente de este sector es este sitio de intercambio entre pescadores, vendedores ambulantes, compradores del sector, que es lo que activa esta experiencia urbana. Este paisaje, bueno, que está en esta fotografía específica visto desde el aire, contrasta con el paisaje productivo, entre comillas, o con el paisaje de comercio y de intercambio al interior del proyecto, en los que 3 de los 15 kioscos actualmente son los únicos ocupados. Los demás kioscos permanecen cerrados la mayor parte del tiempo o han sido incluso desocupados. Este ejemplo es interesante y creo que también nos da paso al segundo elemento de nuestro análisis, que es la reproducción de esquemas de diferenciación. De forma similar a lo que sucede en el Malecón 2000 y en Malecón Simón Bolívar y en otras áreas centrales de la ciudad, de cierta forma el espacio público ha adquirido un carácter excluyente, en el que se da paso a tratos asimétricos entre diferentes grupos, entre diferentes habitantes, de cierta manera, y también entre desigualdades presentes en el diseño urbano aplicado a estos proyectos específicos. La tensión entre los vendedores ambulantes y los límites espaciales de muchos de los espacios de las áreas centrales de Guayaquil han sido ya discutidos, y he pensado que es también relevante siempre ponerlo al frente cuando se toca este tema. Ricardo también, conectando un poco con la discusión que Ricardo presentó, creo que este tema está un poco discutido, pero en el caso de los áreas populares ha sido poco abordado. En el caso de los 3 espacios públicos que yo estoy analizando dentro de mi estudio, los 3 presentan esta misma condición, ¿no?, de imposición de barreras físicas. Por supuesto, esto está vinculado a una idea específica de seguridad en la que se apoya la implementación de estas barreras. Por supuesto, estos límites, debido a las propias configuraciones espaciales de estos espacios, a la dificultad de control y a las propias condiciones sociales de estos sectores, son transgredidos diariamente. Aquí tenemos 3 fotos en las que se ha alterado la materialidad de estos límites espaciales, y en ocasiones son incluso, la gente se trepa, ¿no?, y traspasa estas barreras. No solamente jóvenes, pero también niños, adultos, pues esto a la larga constituye no solamente un elemento supuestamente para seguridad, pero a la vez dificulta recorridos, dificulta el movimiento y la movilidad de las personas entre las diferentes áreas y las diferentes escalas de los espacios públicos y los espacios colectivos del sector. Estas tensiones en estas áreas de mi análisis no se presentan solamente entre el espacio formal y el informal, o entre la administración a cargo de los espacios implementados y los habitantes, pero también entre los diferentes grupos de habitantes. Aquí vemos cómo los residentes colocan botellas rotas para evitar que otros grupos, mendigos o tal vez consumidores de sustancias ilegales, usen ciertos espacios que han sido abandonados
o ciertas esquinas que pueden ser atractivas para ciertos usos no necesariamente aceptados por la mayor parte de la población. Estos esquemas de reproducción, el tema de la reproducción de esquemas de diferenciación también es evidente en otros proyectos, por ejemplo, Santiaguito Rol 2, en el que el área turística, como en la fotografía de la izquierda, es muy cuidada, muy mantenida todos los días, mientras que las áreas más cercanas a los barrios populares, en este caso Santiaguito Rol 2, han sido de cierta forma abandonadas y dejadas al olvido, pues la población tampoco está involucrada en el mantenimiento de estos espacios. Algo similar o algo que también nos hace que emerja la pregunta ¿qué y para quién? Es, por ejemplo, en este otro caso del Cisne 2, en el que la plazoleta del Cisne 2 a la derecha en la imagen presenta un paisaje bastante contrastante con el de la imagen de la izquierda, en el que es evidente los problemas de accesibilidad y condiciones de vida de los habitantes de esa cuadra en específico, ¿no? O sea, podemos ver que hay un paisaje bastante heterogéneo, pero que de cierta manera refleja la voluntad o los esquemas dentro de los cuales se ejecutan algunos proyectos o se ejecuta el mejoramiento barrial. Esto, por supuesto, se puede vincular a otros tipos de problemáticas ya que pueden afectar la experiencia urbana de los habitantes de estos sitios específicos. También estos esquemas de diferenciación y las barreras físicas sumadas a las regulaciones y a la configuración de esos espacios también genera un uso específico de ciertos grupos. Como vemos en este mapa de actividades del Parque Acuático Viernes Santo, me falta ahí agregar el día, pero fue en agosto, de 16 a 17 horas. Obviamente el uso del parque se limita a cierto grupo específico, en este caso hombres jugando en las canchas de Ecuavoli. Y obviamente se nota la ausencia de mujeres, las cuales las poquísimas en ese momento usan la calle más como movimiento, más como espacio de desplazamiento que como espacio de estancia, ¿no? Entonces podemos conectar cómo programas específicos también pueden reflejar ciertos esquemas que a la larga producen la diferenciación en cuanto al uso y la apropiación de estos espacios. Es evidente también como el área del parque acuático, acá donde estoy señalando con el cursor, obviamente un área bastante importante en cuanto a su dimensión, es en ese momento completamente deshabitada, pues el horario de atención se limita de 10 a 16 horas. Entonces, esta cierta rigidez, esta cierta, de cierta forma, limitaciones programáticas, se puede decir, resultan estas diferenciaciones en cuanto a la apropiación y el uso también relacionados al género. El cuarto elemento se refiere a las redes de apoyo y solidaridad existentes en el sector, las cuales no han sido necesariamente incorporadas o vinculadas a la experiencia urbana dentro de estos nuevos espacios implementados. Las redes de apoyo que en algunos casos se han desarrollado a través de décadas no han sido necesariamente integrados a los proyectos ejecutados, como en el caso de la playita del Guasmo o en el caso del Cisne 2, estas dos fotografías de los 80s y 90s, se ve que existe un tejido social, una organización que ha sido construida, vinculada a ciertos espacios específicos, casas comunales o sedes en las cuales de cierta forma se han constituido nodos de actividad social, ¿verdad? Estas redes se han ido configurando y han sido de cierta forma no vinculadas al funcionamiento diario de los espacios implementados. Vemos cómo estas organizaciones, que son en algunos casos organizaciones
sociales, democráticamente elegidas, algunas, otras que tienen más un carácter social y de voluntariado. También están vinculadas a la transformación espacial y al mejoramiento barrial por iniciativa propia en ocasiones, otras en vínculo con el gobierno local o el gobierno nacional. Pero en todo caso, es importante resaltar cómo no tienen una presencia dentro de los proyectos que han sido ejecutados. Estas redes han sido construidas no solo desde en las décadas pasadas, pero estas redes se van configurando en el día a día de los habitantes de estos sectores a través de asociaciones o a través de la organización de eventos recreativos que se dan a diario o eventos de socialización que también se dan a diario, como en el caso de la fotografía de la derecha, el juego de bingo en el espacio urbano del Cisne 2. Para cerrar la exploración de estas interacciones y estos pocos elementos que he traído hoy sobre la mesa, apuntaría hacia las necesidades de responder a las condiciones del contexto y a la cotidianidad de los barrios populares. En la fotografía presento la necesidad de sombra, en la fotografía de la izquierda, y la respuesta del diseño y la de los habitantes. Creo yo que el contraste entre las dos imágenes de la derecha ilustran de cierta manera la necesidad de respuestas que sean más coherentes con las prácticas, los anhelos, los ritmos de vida, las condiciones espaciales y del medio ambiente de estas áreas que son de potencial intervención, considerando siempre a sus habitantes como un elemento fundamental, construyendo en base a lo existente y superando esquemas reduccionistas y categorías predefinidas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por tu brillante exposición. Creo que es sumamente importante que se estén estudiando estos temas a nivel de tesis doctorales, como es la tuya. Creo que eso dará lugar a comprender mejor la realidad local. Es fundamental y justamente para eso está la academia, para ir reflexionando y contribuyendo con datos para la toma de decisiones. Vamos entonces a pasar a esta fase de preguntas. Les cuento que algunas personas me han mandado por interno las preguntas y hay algunas más que están apareciendo ahorita en el chat. Voy a leer primero lo que dice la pregunta de Félix, que manifiesta lo siguiente. Muchas gracias a los expositores del día de hoy, muy interesantes todas las presentaciones. Para Ricardo, según la investigación realizada, ¿cuáles fueron los sectores de la ciudad que presentan mayor inequidad en temas de accesibilidad al espacio público? Y para Patricia, ¿cuál es el rol que debería desempeñar el gobierno local dentro de la producción social del hábitat en miras a una disminución de la informalidad y precariedad? Empezamos entonces contigo, Ricardo, y luego vas, Patricia. Ricardo, ¿estás con el micrófono prendido? Perdón, disculpen. Ahí sí, adelante. Perfecto. Mario Augusta, ¿cómo estás? Muchas gracias por la pregunta. Quisiera, en deferencia a Patricia, que me dio la palabra inicialmente, darle la palabra primero a ella, si no hay ningún problema. Patricia, ¿quieres empezar tú entonces? Si puedes prender tu micrófono, por favor. Gracias, Patricia. Adelante. Ricardo, a ver, ¿qué debería hacer el gobierno local? Yo creo que las responsabilidades son del gobierno local y del gobierno nacional, porque son políticas articuladas tanto a nivel local como las nacionales, las que tienen que cambiarse para poder hacer que las ciudades sean menos inequitativas en relación a los asentamientos informales y a la producción de asentamientos informales. Evidentemente, a nivel nacional, haciendo un poco abstracción a las políticas generales de reducción de pobreza, porque el origen del acceso a la vivienda tiene que ver con la imposibilidad que tiene gran parte de la población ecuatoriana de acceder
a suelo a través de la vía formal y a través del mercado. Entonces son políticas macronacionales que deben estar orientadas a mejorar las condiciones de vida de la gente en general. Por un lado, ¿no? Para ir resolviendo los temas estructurales. Pero por otro lado, tenemos serias deficiencias respecto a la ausencia de una política de vivienda. O sea, no es posible, o mejor dicho, la política de vivienda es haber dejado al mercado la responsabilidad en oferta de la vivienda social. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Es sacarle las uñas de la vivienda social al mercado y que la vivienda se constituya desde una óptica de derechos humanos como una oferta de vivienda pública desde el Estado. Eso no significa regresar a las políticas asistencialistas de las políticas de bienestar de los años 60, ni mucho menos, porque ni las condiciones políticas ni las condiciones económicas de nuestros países lo permiten. Lo que tenemos es que, más bien, justamente fortalecer aquellos procesos en los cuales la gente ha sido mucho más eficiente y mucho más eficaz en la solución de los problemas habitacionales. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno local en el marco de esta nueva política nacional, que es recuperar el rol del Estado en la producción de la vivienda social? Es, primero, a nivel local, dejar de hacerse los ciegos ante una realidad que se nos estrella todos los días en los ojos de todos los guayaquileños. Los muertos que Guayaquil puso estos 2 meses de COVID fue un gran llamado de atención, no solamente a las autoridades locales, a la ciudadanía también. Mucha de la gente que vive en San Borondón, que vive en la vía a la costa, nunca han pisado ni siquiera el centro de la ciudad. El centro de la ciudad, o sea, la parte más icónica de Guayaquil. No se diga un asentamiento informal. Saben que existen los asentamientos informales porque alguna empleada vive ahí, pero nunca han estado en un asentamiento informal y no conocen siquiera esa realidad. Entonces, primero, abrir los ojos a esa realidad y reconocer que si existen asentamientos informales es porque hay un 30, si hay un 70% de asentamientos informales o un 75% o un 65% de asentamientos informales, es porque habemos un 35% de la población que estamos lucrando de ese proceso colectivo de producción de ciudad. Los pobres son los que de una u otra forma, al localizarse en las orillas de la ciudad, los que generan una renta que finalmente la terminamos de absorber los sectores que mejor posicionados estamos en estructura de clases de una sociedad. Nos toca entonces a la ciudadanía también ser parte de las responsabilidades y exigir mayores rentas, mayores participación y mayores políticas de planificación para los sectores informales. Muchísimas gracias, Patricia. Muy clara tu intervención. Yo creo que es un llamado de atención a todos, ¿no? Gracias. Ricardo, contigo seguimos. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, las palabras de Patricia son duras pero reales, y es un llamado de atención no solamente al municipio y a las instituciones públicas, sino también a los ciudadanos, ¿no? Un ejemplo de esto, y en términos de inequidad, no sé si se pausó un poco la... Ah, ya, perfecto. Sí, relacionándolo con la pregunta respecto a la inequidad en la accesibilidad al espacio público, es súper interesante cómo se da esta inequidad en términos de accesibilidad al espacio público, tanto para los ricos como para los pobres. Porque por un lado tenemos sectores de origen informal, de bajos recursos, que no tienen un acceso rápido y directo a espacios públicos de buena calidad. Eso también es otro punto que hay que analizar, qué calidad tienen, ¿no? Porque puede ser que lo tengan al frente, pero la calidad no es muy buena. O no es lo que ellos, como lo mencionaba Javier, no es lo que realmente ellos necesitan o
o quisieran construir si tuvieran la posibilidad de construirlo social y físicamente, ¿no? Pero además de eso, tenemos al sector de altos recursos o medios recursos que dispone, entre comillas, como yo lo mostraba, de una relativa buena accesibilidad en términos de vialidad e infraestructura vial, conectividad, porque es muy fácil tomar el auto desde una urbanización cerrada y trasladarse en 15 minutos, 20 minutos, por ejemplo, del sector de Vía La Costa. En 20 minutos estoy en Parque Samanes, donde tengo una oferta de espacio público gigante, ¿no? Una hiperconcentración de espacio público recreativo. Pero al mismo tiempo, si analizamos el real, o sea, el significado que hablábamos desde el derecho a la ciudad de accesibilidad, que es de que todos tengan la posibilidad de transportarse de una forma eficiente en términos de poder acceder todos a diferentes lugares de la ciudad, pero también de forma sostenible, es decir, que no contaminemos, que no contribuyamos al incremento de la huella ecológica. Estamos súper mal también desde ese lado, o sea, las personas de altos y medios recursos se están transportando súper mal porque dependen del auto para movilizarse y acceder a esos servicios. Entonces es una doble situación negativa que tenemos. Tenemos, por ejemplo, y visualmente ustedes lo vieron en los mapas, el sector de Vía La Costa. 4 o 5 líneas de buses que te llevan de diferentes partes de la ciudad, a veces un poco mal conectadas porque muchos usuarios tienen que bajarse en el sector de la PJ, como le llaman, de la Policía Judicial, y conectarse a Vía La Costa con otro bus. A veces son 3 medios de transporte que tienen que utilizar combinados para poder llegar y se demoran 1 hora, 1 hora y media. Pero el gran problema, como lo mencionaba Patricia, es que ¿quiénes son los usuarios de ese sistema de transporte público limitado? Los sectores de bajos recursos, las empleadas domésticas, los guardias, los conserjes. Y es un drama ver, por ejemplo, cruzar todos los días en la mañana esa vía que actualmente todavía se sigue usando como una vía de alto tráfico. Es terrible ver cómo tienen que hacer peripecias para cruzarla, ¿no? Entonces ahí se ve la desigualdad, ahí se palpa. Y como nuevamente lo mencionaba Patricia, tenemos nuevas generaciones de chicos que crecen en estas urbanizaciones, se los llama burbujas, ¿no? Chicos burbuja, que de repente no conocen diferentes sectores de la ciudad. Yo pienso que sí los han visitado. O sea, yo creo que jóvenes de nuestra universidad que se han ido al centro, a los sectores marginales, sí hay, por diferentes motivos, pero concuerdo con Patricia en el sentido de que no los conocen. O sea, no conocen la vida diaria y lo que mostraba Javier, un poco esa interacción entre las familias de bajos recursos y los espacios públicos propuestos y construidos versus los que ellos informalmente construyen, el saber qué implica vivir ahí, toda la afectación que hubo por la pandemia, y es una realidad. O sea, tenemos de los dos lados desconocimiento de los estilos y formas de vida, lo cual complica el hecho de que podamos lograr una integración que ya de por sí la fragmentación socioespacial ya limita, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo lo que puedo, respondiendo a la pregunta de Félix, hay varios sectores que por cobertura en cuanto a accesibilidad no están bien, se puede decir, abastecidos de espacio público, pero hay otros sectores que, entre comillas, tienen espacio público interno, bueno, no espacio público, espacio comunal, pero la movilidad para poder llegar a ellos no necesariamente es buena, ¿no? Dependen del auto para poder acceder a ellos. Y eso, y también obviamente sectores de bajos recursos que no tienen accesibilidad por el tema del costo del transporte y las distancias y todo esto, ¿no? Entonces es de doble lado el problema. Y eso muestra la inequidad que se da en ciudades como Guayaquil, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. Procedo a leer una pregunta que hace Freddy Zúñiga a Javier. Muros y barreras, ¿cómo? Perdón, un minutito, se me fue. Muros y barreras, ¿cómo eliminarlas si hay problemas de inseguridad en la sociedad? Adelante, Javier, es para ti. Gracias, sí. Estaba chequeando el tema de audio. Bueno, yo creo que en realidad a través del espacio, como hemos discutido ya en otras sesiones, es difícil lograr, obviamente, esquemas permanentes de transformación social. Yo creo que el tema de la seguridad tiene un vínculo fuerte con temas estructurales, que pretender que las dinámicas barriales sean transformadas a través de la eliminación de
o la imposición de barreras físicas es un poco inocente, por poner. Yo lo que creo es que se deben pensar o se pueden pensar otros esquemas en los que se replantee la colocación de barreras o la remoción de barreras físicas. Creo que en ese sentido el tema de la apropiación de parte de los habitantes, la apropiación de estos espacios de parte de los habitantes es fundamental. Lograr que estos espacios sean realmente sentidos como propios de sus habitantes, envolverlos en la dinámica cotidiana de cómo funcionan estos espacios, podría ayudar a repensar la colocación o no de estas barreras físicas. Además, creo que ahí entra mucho un tema de escalas. ¿Cómo se relacionan estos espacios con su entorno, ¿no? O sea, sabemos que si tenemos amplios espacios en los que no hay un movimiento en su entorno, en los que no hay mucha actividad en su entorno, se van a volver espacios inseguros. Entonces, creo que pensar en esquemas en los que las personas que ya viven en el sector puedan apropiarse de estos sectores, de forma que puedan ellos también envolverse dentro del cuidado de estos espacios, sería fundamental. Eso. Listo, Javier, muchísimas gracias. Procedo a leer una pregunta para Patricia de Gabriela Pérez. Dice, como futuros arquitectos y urbanistas, ¿cuál sería el modelo de planificación adecuado para Guayaquil en el futuro? Muchas gracias. ¿Cuál sería el modelo de planificación para el futuro? Bueno, el futuro es presente. Hay siempre que pensar no en el futuro, sino en el presente. Y eso significa, primero, darle un espacio, al menos en el caso de Guayaquil, a la planificación. Uno de los problemas que tiene el municipio de Guayaquil es que no planifica. O, más bien, la no planificación es parte de esta visión que la gestión, que la gobernanza local, el municipio local tiene de ciudad. La ciudad neoliberal, que es el modelo de ciudad que tenemos en Guayaquil, se caracteriza por haber liberado todos sus mecanismos de gestión, en donde la planificación es una de las herramientas fundamentales para la construcción de ciudad, es haberlas liberado al mercado. ¿Qué significa eso? Explícitamente significa que la mejor política para la municipalidad de Guayaquil es que no exista planificación, para que sea el mercado la que defina dónde, cuándo, en qué condiciones invertir el capital inmobiliario o el capital financiero en determinadas zonas de la ciudad en función de los intereses y de los réditos que exige estas inversiones. Significa entonces que, ¿qué tipo de planificación? Primero, que exista la planificación. Y segundo, aquella planificación que haga participar a todos los actores que formamos una ciudad. ¿Quiénes son los que formamos una ciudad? ¿Quiénes son los actores de una ciudad? El actor principal de una ciudad es el ciudadano. O sea, la gente de carne y hueso que vive en esa ciudad. La gente que todos los días coge un bus, que todos los días sale a trabajar, que todos los días está en las calles reproduciendo su forma de vida, reproduciendo su trabajo. Todos, absolutamente todos. No son solamente las cámaras empresariales, no son solamente los empresarios constructores, no son solamente los inversionistas que están pensando en un nuevo proyecto de centro comercial, de mall o de ciudadela, ¿no? Somos todos los ciudadanos. Entonces, hay que pensar en una planificación participativa. Y esa planificación participativa tiene que estar acompañada, por supuesto, con metodologías participativas, para lo cual se estudia
no se improvisa, ¿no? Se estudia, hay escuelas dedicadas, hay programas dedicados a conocer y hacer planificación participativa, por un lado, y por otro, a garantizar el presupuesto para que esa planificación participativa se dé. Si no estamos dispuestos a generar planificación participativa y presupuestos participativos, seguiremos dejando que el mercado sea el que rija el cómo crecen las ciudades. Ciudades con muy poca concentración de capitales, de muy poca gente y con grandes bolsones de pobreza. Muchísimas gracias, Patricia. ¿Hay alguna otra pregunta o alguien que quiera intervenir? Estamos llegando ya a nuestro límite de tiempo. Ricardo, adelante. Sí, yo quisiera agregar, perdón, por el audio, perdón. Quisiera agregar, sumándome al comentario de Patricia, sí, exactamente, y un poco comparando con la información que nos presenta Javier, de cómo llegamos e intervenimos dentro de estos sectores, aproximándonos desde una planificación de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Verdad? Tratando de llegar y comprender cómo viven estos sectores tradicionalmente abandonados o marginalizados, ¿no? Pongo este comentario sobre la mesa para discutirlo, no sé si Patricia lo puedes profundizar, a manera de pregunta y comentario, ¿no? Estamos hablando de que ya necesitamos otro tipo de división administrativa dentro de ciudades ciudades del tamaño de Guayaquil, es decir, así como Santiago de Chile, dividirnos en comunas y tener administraciones más cercanas a la gente que puedan, bueno, no, Santiago de Chile tal vez no es un ejemplo porque es una de las ciudades más neoliberales de Latinoamérica, pero tal vez el concepto de dividirnos o subdividirnos en departamentos, comunas o como lo quisiéramos llamar, distritos, para poder planificar mucho más cerca de la gente y poder llegar a estos barrios que al fin y al cabo muchas veces están abandonados y los nombres persisten ahí en el anonimato, ¿no? Básicamente de los grandes proyectos inmobiliarios o de los megaproyectos que ciudades como Guayaquil se plantean para su futuro, ¿no? No sé si Patricia, si esa podría ser una posibilidad, ¿no? De llegar más cerca a estas escalas y poder comprender eso que básicamente falta a la planificación actual. Sí, yo creo que tenemos que juntarnos los poquitos que estudiamos de la ciudad, en vez de estar separados debemos juntarnos y hacer una especie de consorcio de investigadores para ver si sumamos esfuerzos contra todo el oscurantismo que hay en esta ciudad respecto a la academia, al menos en el área urbana. A ver, una de las cosas que reveló en esta investigación que estamos trabajando, que es Ciudad y COVID, ¿no? Cuyos resultados preliminares ya los tenemos, es que descubrimos que en la ciudad de Guayaquil hay parroquias urbanas que tienen 2.000 habitantes. Esto es lo que encontré. Y hay otras parroquias urbanas que tienen 1,5 millones de habitantes. Entonces, las escalas de planificación que existen, y claro, los pocos datos que logramos encontrar están referenciados a las parroquias urbanas. Entonces, tenemos una parroquia minúscula con apenas 2.000 habitantes y tenemos una macro parroquia urbana, ¿no? De 1.200 hectáreas, 2.000 hectáreas, con 1,5 millones de habitantes, con cerca de 2 millones, de 800.000 habitantes. Entonces, es imposible que podamos tener, es imposible, no existe, no conozco teoría de planificación ni planificador que pueda planificar con territorios tan disímiles, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar con eso. La última creación de una parroquia en esta ciudad se lo hizo a propósito de que se amplió el límite urbano en los años 92, si mal no recuerdo. O sea que desde el año 92 tenemos 30 años que no se ha tocado ni el límite urbano por un lado, habría que ver, ese es otro tema en todo caso, pero que se crea una parroquia
por la ampliación del límite urbano, pero no se crea una parroquia por las necesidades de planificar de la ciudad. Entonces, o sea, esto es un indicador de que la ciudad neoliberal no solamente que se construye sola por las fuerzas del mercado, de ahora con una clara camino hacia eso, sino que ya se viene construyendo así desde hace mucho tiempo por la poca solvencia de las instituciones que tenemos. O sea, Guayaquil, el Ecuador en general, y Guayaquil en particular, se caracteriza por tener instituciones muy, muy débiles, y al tener instituciones débiles tenemos democracias débiles también, o las democracias débiles generan instituciones débiles. Entonces es un círculo que está incidiendo directamente en las formas de planificación. Entonces sí, yo creo que la planificación y la planificación desde abajo hacia arriba, y la planificación territorial, o sea, bajar, olvidarse de los escritorios, no hacer planificación en el escritorio, olvidarse del Google. El Google es una magnífica herramienta, pero que nos permite ver el territorio desde lejos, no estar. La única forma de conocer el territorio es pisarlo, enlodarse, caminar, palparlo, y que la gente nos diga cuáles son sus problemas. Y esto tenemos que hacerlo, o sea, no hay otra forma sino hacerlo, no hay otra forma. Y sí, volver territorios más pequeños, comenzar, creo yo que la ciudad necesita al menos 4 distritos de planificación, al menos 4 distritos de planificación que nos permita descentralizar y desconcentrar poder, no solamente tareas administrativas, sino también poder. Eso significa cambiar la estructura de gobierno, ¿no?, de alcalde central y concejales. Si tenemos ya 4 distritos electorales, pensemos en la posibilidad inmediata, lo más cercano, de construir, de hacer de esos distritos electorales distritos también relacionados a la gestión municipal. Muchísimas gracias, Patricia, Ricardo, Javier. Estamos concluyendo pues la 4ª sesión y última de este webinar sobre coproducción de espacios públicos inclusivos en barrios. Yo quisiera, para finalizar, solo dejarles un mensaje de esperanza, pedirles a todos que abramos bien nuestros oídos. Allá afuera en la ciudad, los automóviles con sus rugidos y pitazos agotan al peatón, lo vulneran. Abramos también los ojos. A nuestro alrededor la desigualdad es tangible, real, dolorosa. Nuestras ciudades se dividen entre urbanizaciones privadas y barrios pauperizados. Abramos nuestras manos. La intención es que la comunidad comparta gestión y acción, corresponsabilizándonos de la casa, de la calle, del barrio, la ciudad, evitando así soluciones y políticas públicas homogéneas cuando la realidad es heterogénea. Abramos también nuestro corazón y llenémoslo de empatía. Es necesario remediar la ceguera de clase y la ceguera de género en nuestros análisis, en nuestras políticas públicas, para poder enfrentar estas desigualdades históricas. Ahora, más que nunca, hemos visto la necesidad de que el Estado vele por lo público y que, por tanto, proteja a las mayorías que más lo necesitan. Por ello, no podemos dejar de estar vigilantes. Abramos nuestras bocas para dialogar, para protestar y para encontrarnos. Seamos, pues, la voz de ese otro futuro posible que ahora emerge y que es nuestra única alternativa. Gracias a todos por haber participado. Nos veremos muy pronto. Gracias a todos. Hasta luego, Ricardo, Javier, Patricia y a todos los participantes. Gracias. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Gracias a todos los participantes. Adiós.